considero el Isekai un género. A ver, y no digo esto para desentenderme del tema rápidamente, excusarme, mostrar un disgusto o estar en contra de ello, porque me considero un gran consumidor de Isekai por gusto y entretenimiento genuino. Y cuando digo un gran consumidor es a niveles preocupantes. Entonces se preguntarán, ¿por qué la afirmación tan precipitada al principio? Bueno, solo quería joder. Porque a lo largo del tiempo se ha presentado una serie de cuestionamientos alrededor del Isekai que me han hecho caer en constantes introspecciones y ver qué es lo que hace grandioso al Isekai, pero es el cómo sus formas, planteamiento y desenvolvimiento llegan a fallar estrepitosamente en la gran mayoría de las series. Pero, a ver, que he estado hablando de todo y a la vez de nada, por lo que, primero contexto. Actualmente el Isekai es una potencia increíble en el mundo anime manga, y no refiriéndome en un sentido artístico para la narración y el desarrollo de una obra, sino para el medio en sí mismo. Básicamente es obligatorio que en cada programación de temporada de anime entre una serie de dicha temática o por lo menos con enormes similitudes que sea casi indistinguible a la hora de verlo. Para las novelas ligeras lo es básicamente todo actualmente, debido a que no solo es lo que más genera ingresos para las editoriales, sino es porque casi es de lo único que escriben los nuevos autores. En los portales de manguas y webtoon coreanos se puede visualizar cómo en muchos de ellos se encuentran alguna obra Isekai formando parte del grupo de top de ventas de dichos portales, y en los mangas es casi imposible no toparse con alguna obra que aborde dicha temática, cuya variación en cuanto a premisa es tan amplia que puedes encontrar cualquier tipo de experimento. Pero a todo esto, ¿qué es lo que generó este impacto mediático e influencia en el medio tan potente? Bueno, para explicar todo esto deberíamos retroceder unos cuantos años. Hasta ese hito, cuya impresión repercutiría en muchas obras a futuro. El 2012 era un año lleno de expectativas debido a que traía consigo series muy entretenidas para el público en general y, en retrospectiva, gozaba de una reciente fama una temática que todavía vivía su punto más álgido, el Battle Royale. La increíble popularidad de Mirai Nikki hizo que esta temática se volviera muy presente para este y otros medios. Por ejemplo, luego de varios años, Battle Royale, una adaptación al manga de una novela del mismo nombre, y series similares volvieron a ser populares ese mismo año, a pesar de haber salido muchos años atrás. Antes de Mirai Nikki, en el 2011, salieron sus adaptaciones al anime series de la misma temática cuya existencia hizo que miles de espectadores saltaran al manga y seguir dichas obras, o descubrir otras que sigan el mismo concepto. Pero detrás de todo eso existía un latente interés de una serie que de alguna forma mezclaría esa característica de supervivencia tan remarcada en el Battle Royale y un aspecto que es muy cotidiano en otro medio, el videojuego. Y luego de la espera, a mitad de año esta serie sale con el nombre de Sword Art Online. Este evento marcó un hito en el medio. Su increíble fama superó exponencialmente la reciente popularidad de Mirai Nikki, y cuyo impacto es tan longevo que al día de hoy es algo que está muy presente. Pero lo interesante aquí es que luego de que finalizara su primera temporada, había una intención en el medio de querer replicar o jugar con el conjunto de sus características, para que estas estuvieran presentes en otras obras. Como muchos conocen, Sword Art Online es una serie ambientada en un mundo de videojuegos. Interfaces, barra de vida, loot y otros elementos muy característicos del medio están muy presentes allí. En la serie, Kazuto Kirigaya, o conocido mayormente como Kirito, es atrapado en un videojuego de realidad aumentada y que para salir de allí necesita cumplir con la misión que le impone el creador del videojuego. Al tener una perspectiva general y al conocer el contexto situacional del año se puede entender muy bien el porqué de la popularidad de la serie. Una serie animada ambientada en el mundo de videojuegos, cuya emisión fue realizada en una época en la que se rumoreaba increíblemente el anuncio de la nueva generación de consolas, un conjunto de series de supervivencia exitosas que le preceden, entre otros. La serie gustó tanto que no tardaron en salir al aire obras tan similares que, de igual forma, fueron populares y gustaron, aunque no a la misma escala. Pero esto, de alguna forma, ayudó a colaborar que poco a poco ganara peso un término que para entonces no era muy conocido para el público del medio, término que hoy en día en el anime manga es muy común, tan común que, como mencioné al inicio, es algo casi indispensable para la industria hoy en día. Estoy hablando del Isekai. Isekai básicamente es una palabra compuesta por dos expresiones, I que significa otro o diferente, combinado con Sekai que representa mundo, por lo que su definición etimológica sería otro mundo, o sea, que representa el cambio de un mundo a otro.
Claro, esta palabra va mucho más allá de esa corta definición, pero quería nombrarlo debido a que partiendo de allí se puede aclarar ciertas deducciones, y es que el Isekai no nació con Sword Art Online. La serie de alguna u otra forma popularizó el término y evolucionó a lo que es hoy en día, pero su historia se remonta en muchos años atrás de la salida de SAO y su popularización, ya que si salimos del entorno asiático y sus obras, podemos observar que el Isekai está presente en obras históricas y clásicas. Pero volvamos al territorio nipón. Aquí, el Isekai se remonta desde 1980, en el que a lo largo de 20 años no se generaron series que impactaran en gran medida, pero es debido a razones obvias, ya que el anime es relativamente nuevo en comparación a otros medios de entretenimiento y no había un acceso globalizado como hoy en día. Series como La Visión de Scaflón y su película, la serie de novelas de 12 Kingdom y obras similares se hicieron populares muchos años luego de su lanzamiento, y su punto más álgido de aquel entonces no llegaría sino hasta el año 2000, en el que entraría en emisión un anime que incluso es conocido por aquellos que son ajenos al medio, Inuyasha. Esta serie fue tan popular que incluso llegó a formar parte del cronograma televisivo de canales bastante conocidos en sus países de origen, y que para aquel entonces era un logro difícil, ya que eso solamente lo lograba Dragon Ball. Ya luego de esto se abriría más debido a la popularización del anime, pero eso es otro cuento. A pesar del éxito de Inuyasha, lo interesante es el posible resultado que marcaría el acontecimiento al Isekai y su desarrollo futuro como un tipo de herramienta narrativa, o en este caso un género en sí mismo, y lo que consiguió de ello fue pues nada. Es curioso debido a que el Isekai luego de eso llegó a estar estancado a niveles artísticos durante varios años, como si se fuera anclado en un momento en particular. En los 2000, el Isekai a nivel general no avanzaba, las series carecían de atención, con una narrativa conformista a aspectos que se han visto desde sus inicios, y una necesidad de enfoque que solidifique sus bases. Era algo muy ambiguo como desconocido, ya que se respaldaba del género de fantasía, cosa que actualmente hace también, y tiende a caer en ese encasillamiento constante, hasta que la gente fue más consciente de ello con la llegada de SAO. Luego de ello empezó a madurar, aquellas bases que se creían estancadas se estaban explorando, una narración más enfocada se hacía presente y la obtención de matices era algo evidente. El género al día de hoy se sigue reinventando y despeja todo tipo de confusión a su alrededor para poder cimentarse. Tanto se ha avanzado que, irónicamente, se ha llegado a plantear la pregunta: ¿es realmente SAO un Isekai? Bueno, la respuesta corta a esa pregunta es nope, y la respuesta larga es lo importante de esta duda no es la pregunta per se, sino la serie de cuestionamientos que se despliegan al realizarla. Una de las características fundamentales del Isekai es que el protagonista de la serie debe ser transportado a una localidad diferente, un mundo ajeno al suyo, y durante mucho tiempo esto era básicamente el género. Actualmente esto ha ido evolucionando, se ha ido profundizando, tanto así que aquella serie que impulsó el género y del cual se creía ser fiel al modelo resultó ser solo una transición ajena argumentalmente al Isekai. No considero el Isekai un género. Regresando al inicio del video, esto es causa del resultado de la búsqueda de respuesta de este planteamiento, debido a que una de las mayores dudas dejadas por este cuestionamiento es: ¿actualmente el Isekai es un género o solo un recurso narrativo? Una historia recurre a un género narrativo para poder moldear a través de los recursos que este le ofrece, el planteamiento, la filosofía, la narrativa, la resolución, entre otros. Esto lo que hace es abrir un enorme abanico de posibilidades a través de aspectos muy marcados de un género en particular. Por ejemplo, la ciencia ficción es conocida por ser mayormente un género introspectivo, claro, existiendo una gran cantidad de secciones, en el que minitramas tienden a abundar debido al clásico cuestionamiento del humano de cara al futuro, humanidad y tecnología. Un género sirve como apoyo para que la historia en sí pueda exponer con mayor fluidez los fundamentos mostrados en el texto y subtexto. Esto no ocurre actualmente en el Isekai. Sí es cierto que se ha mostrado una gran variedad de matices mostrando pinceladas de lo que sería un género sólido, capaz de familiarizarse con cualquier historia, pero este tiende a simplificarse al punto de desechar todo lo anterior y quedarse solo con la premisa, como si me dijera directo a la cara: y es tan común que cualquier serie que trate de ir más allá de lo cotidiano actualmente puede llegar a ser subversivo. Hay intenciones de querer profundizar en ello y ver hasta dónde llega, pero esa simplicidad actual se consume mucho y sigue aumentando de popularidad, que parece haber creado un estado de confort para muchos autores. Claro, igualmente el mercado es tan amplio que hay una gran variedad de obras queriendo explorar y experimentar el género que nos ocupa, pero bueno, digamos que esto está enlazado de una falta grave de, llamémoslo, independencia.
Una de esas simplicidades es que la gran mayoría de las obras de esta temática son de fantasía, y el isekai ha pasado de ser casi como regla general un subgénero de ello. Es un problema debido a que esto le genera un encasillamiento y evita que a niveles generales madure, y en definitiva no ayuda a definir aquellas características autosuficientes que pueda ser mostrada con naturalidad, debido a la completa sujeción de aspectos primas de un género ajeno, en este caso la fantasía. Y esto lo que genera es que el isekai se vea reducido a un simple recurso narrativo utilizado solo en una ocasión en específico. Como mencioné anteriormente, un género ayuda a proyectar a través de sus características propias factores que la historia quiere mostrar al público, y a su vez influye el desarrollo argumental. Para ello se recurre a una serie de recursos narrativos que entran bajo la lógica del mundo creado por el autor influenciado, por supuesto, a ciertas leyes no estipuladas del género. Y esa aportación es de lo que carece el isekai, de una influencia. Un ejemplo de dicha influencia es el noir. Este es un género policíaco donde una de sus características más resaltantes es, vamos a llamarla, la justicia moral. El protagonista aquí es alguien que vive en constante movimiento entre el lado protagónico y antagónico, paseando entre territorios cuya ética es bastante cuestionable para el grupo al que pertenece el protagonista, pero necesario para la resolución de la historia. El noir ofrece matices en una historia, nos hace pensar que está realmente bien y mal, si las acciones realizadas justifican el resultado y un gran etcétera. La influencia del isekai en la gran mayoría de las series es realmente escasa e incluso podríamos decir que hasta nula, y es una lástima debido a que una premisa tan interesante como es el cambio de mundo sea tan poco aprovechado. Podemos mirar a Re:Zero, por ejemplo, una serie anime del género muy popular que recrea el argumento expuesto con anterioridad. Aquí se nos relata la historia de Subaru, un chico cotidiano de la Tierra que al salir de comprar en una tienda es transportado a un mundo de fantasía completamente diferente al que él conoce. Lo normal aquí es que uno de los conflictos evidentes sería el choque de cambios de estatus y cómo este se adaptaría y moldearía a un nuevo mundo narrativo. Sería lo normal, ¿no? ¿No? Pues no. Subaru comprende los lineamientos que mueve el mundo en el que está, este se adapta casi de manera inmediata, incluso llegando a involucrarse en conflictos externos que solo competen a los integrantes de ese mundo, en vez de buscar respuestas del por qué está allí. Y esto no es algo que está presente en Re:Zero solamente, sino en la gran mayoría de series del estilo, Overlord, No Game No Life y muchas otras más. Hay una evidente falta de impacto al cambio de status quo preestablecido e ignorancia al conflicto que conlleva esta alteración. Esto lo que hace es que el género se utilice como una excusa para plantear, en caso de Re:Zero, una introducción a una historia de fantasía sin más, y es tan normal que al ver series como Goblin Slayer tienden a confundirse en ocasiones con un isekai, aun siendo este una serie de fantasía cotidiana. Incluso la misma comunidad ha llamado a este tipo de series no isekai, que son obras que siguen el mismo hilo narrativo de los isekai pero sin que estos lo sean. ¿Es el isekai un género o un recurso narrativo? Este cuestionamiento se presenta por esta problemática, debido a que si miramos la gran mayoría de las obras del género tienden a ir por este fino hilo que difumina la diferenciación, y todo esto porque sacrifican esa piedra angular, esa pieza significativa que daría un sentido más profundo a cada obra, y es el protagonista viajero. Una de las características esenciales del isekai es el cambio de mundos, y para ello se utiliza un intermediario para que éste pueda notar esa distinción, el choque de dos realidades tan distintas entre sí. Ese intermediario es el que nosotros conocemos como héroe o heroína, o él o la protagonista. Esta pieza es importante ya que a través de él o ella vamos a poder visualizar ese conflicto de ideas que se puede llegar a generar. Por eso es muy importante este personaje. Pero entonces, ¿por qué no lo siento así? Permítame que me explique. Triple F Clash Trash Hero es un webtoon coreano en el que el protagonista es un chico que es transportado a otro mundo, cuyo cometido para que este pueda volver a su mundo original es destruir al rey demonio. Este, al cumplir dicho cometido, descubre que todo por lo que pasó no es más que una prueba impuesta por un sistema que valora desde la fuerza física hasta la personalidad y moralidad. Este sistema, al valorar que tiene una actitud deficiente, decide hacer una regresión en el tiempo y mandarlo justo en el momento al que fue invocado. Es muy interesante el transcurso de la obra porque se ve cómo se plantea un duelo entre el protagonista y el sistema, donde la diégesis no es más que un tablero de ajedrez. El sistema quiere que se adapte a ese mundo y que, según lo que valore como justo, pasar el examen. El protagonista, en cambio, quiere pasar el examen a través de acciones que el sistema considera inmorales, pero el protagonista, al conocer que el mundo al que fue transportado es tan corrupto, se aprovecha de aquel conocimiento previo a la regresión y utiliza ese lado a su favor para así ganar puntos para la evaluación final. Aquí se puede visualizar cómo la obra utiliza la diégesis, ese mundo al que fue invocado, como un medio para que el protagonista sea más consciente de sus acciones y replantear los valores del sistema. Y a pesar de que este apartado no es algo que está muy arraigado en la obra en sí, sí es algo que está presente, y esto es algo de lo que no gozan muchas series isekai. El protagonista de Trash Hero es alguien que, por su desesperación de querer volver a su
su mundo es capaz de hacer cualquier cosa que ponga en riesgo las fuerzas, influencias y leyes que rigen el lugar al que fue invocado. Se puede visualizar cómo el protagonista tiene un peso presencial en la serie, y no refiriéndose solo a nivel físico, pero en realidad esto no es el prisma que se aplica en la mayor parte de las veces. Lo contrario, es algo raro de ver, algo así debido a que los protagonistas carecen de lo que sería el peso presencial. Siendo sincero, la situación planteada aquí no es el común denominador de los isekai. Aquí los protagonistas proporcionan un contexto, pero no necesariamente llegan a formar parte de él. Ellos de alguna forma son utilizados como un medio para poder darle un desarrollo a la historia, pero un desarrollo que se puede percibir a un nivel general que un enfoque íntimo y personal. Uno de los ejemplos más claros, o por lo menos lo es para mí, es, de nuevo, Subaru de Re:Zero. Ok, la gente creerá que lo estoy detestando. Como muchos saben, Subaru es el protagonista de la serie, y a su vez alguien que fue transportado de su mundo original al lugar donde ocurren los acontecimientos de la historia, y abarcando lo que sería el tramo de su primera temporada, se presenta un cuestionamiento primordial que acompaña la serie, y es ¿qué diferencia habría si el protagonista fuera un ciudadano corriente de ese mundo de fantasía? A pesar de esa habilidad que tiene de regresar a un punto en específico, cosa que le fue otorgado al transportarse, ¿qué hace especial a Subaru? ¿Qué lo hace diferenciarse a un nivel artístico a cualquier otra persona de su mundo narrativo? Básicamente cualquiera puede ser Subaru, cualquiera puede tomar su rol siempre y cuando este siga el progreso narrativo ocurrido en la serie. Incluso siendo alguien de otro mundo obligado inesperadamente a interactuar con un mundo ajeno al suyo, no se siente esa ruptura en su equilibrio. Este se adapta tan rápido que si no fuera por su ropa, este pasaría desapercibido por alguien de aquel mundo. Con Re:Zero hay una gran carencia del héroe. No es más que un avatar vacío que la serie lo utiliza y cosifica para que de alguna forma u otra la serie pueda avanzar sin problemas. Esto hace que el protagonista carezca de brillo, y es muy malo si se trata de un isekai, ya que el género en cuestión resulta tan singular fundamentalmente por aquella personalidad que cambia de plano, ya que otorga matices y ayuda exponencialmente a la dialéctica. En la mayoría de los casos es como si el protagonista olvidara su mundo original, olvidara los fundamentos, la línea de pensamientos, sentido común y un sinfín de cosas que lo enlazan con aquel mundo anterior. A ver, sé que ha sido muy negativo todo lo que he hablado hasta ahora, pero como mencioné, estas decisiones plantean una serie de cuestionamientos cuyos resultados evitan el desarrollo de matices. Además, esto impide mostrar lo que muy pocas series del género han expuesto, y es que, de alguna forma, terminan siendo unos principios poco habituales de un género que, si me lo preguntas a mí, son clave en la implicación emocional, ya que es una de las características trascendentales del género, y es la voluntad expresiva y comunicativa. Esto de primera instancia puede verse como una cualidad típica, pero sinceramente es una respuesta muy sensata y adecuada de un género que coloca a su personaje principal en una situación muy difícil de comprender. Uno de los aciertos, desde mi punto de vista, más grande del isekai es el cómo se muestra, en ocasiones, un acondicionamiento del héroe a la particular situación a la que se enfrenta que, como muchos saben, es comprender un nuevo estatus impuesto de manera inesperada y, en contraparte, cómo el mundo a que fue llevado sobrelleva una línea de pensamiento diferente a lo establecido. En medio de estas dos es donde se encuentra ese concepto primordial que ayuda a conseguir respuesta a estos cuestionamientos, y es la comunicación. En los isekai la comunicación contribuye mucho a la conceptualización y dialéctica, pero la dialéctica aquí en ocasiones es diferente a lo que se conoce comúnmente, debido a que es más como el sistema dialéctico proporcionado por el filósofo George Hegel. En la filosofía clásica, la dialéctica es un proceso argumentativo diseñado para encontrar contradicciones y errores y llegar a tener una mejor comprensión de la verdad. Colocamos la proposición original llamada tesis, cuyo obstáculo sería un contraargumento llamado antítesis. El resultado de ello puede llevar a un refutamiento del argumento original, afirmaciones del contraargumento o afirmaciones de ambas creando una síntesis, para así tener un mejor resultado del tema. En cambio, el sistema dialéctico proporcionado por Hegel es distinto, es más como la asimilación del obstáculo más que el conflicto en sí mismo, ya que para él, cuando una fuerza se enfrenta a otra fuerza, surge algo nuevo. Esto se puede apreciar en varias series isekais, pero para mí existe un par de herramientas remarcables en donde la comunicación y la dialéctica es algo inherente. Desde mi perspectiva, existen dos puntos tan interesantes que ayudan a dar forma al conflicto de sus personajes dentro de este mundo narrativo: la política y la comida. Lamentablemente, estos puntos son los menos presentes en las obras y en muy pocas ocasiones están al servicio de la temática. Algunas son excepciones que en ocasiones son recursos utilizados para conseguir una progresión argumentativa, pero hay ciertos casos donde son explorados de manera exhaustiva.
Sí es cierto que emití muchos conceptos o temáticas que están más activas a nivel argumentativo, pero estas dos son las más fáciles de identificar, además de que están muy apegadas a esa idea comunicativa que quiero explicar, agregando que, por ahora, al mostrarse en las series son las que van más enlazadas en la temática principal. Según como se mire, la política es la más complicada de mostrar, es la más difícil de construir, ya que puede, en ocasiones, generar una confusión en el mensaje o una contradicción narrativa a lo que quiere plasmar realmente. Para muchos la serie más significativa de ello puede ser Gate, aunque para mí no es tanto así. Para los que no conocen Gate, es una serie anime cuya historia cuenta cómo, misteriosamente, aparece un enorme portal en medio de una ciudad de Japón, y dicho portal lleva a una ciudad de fantasía. Muchos lo verán como un gran ejemplar para la idea que propongo, pero en realidad no es así. Gate es una serie que a simple vista parece tener todos los recursos necesarios para una narrativa política perfecta, pero es su visión de sus propios elementos lo que lo hace fallar estrepitosamente. Esta serie cuenta con tratados políticos con entidades de otro mundo, intervención militar e incluso el protagonista es alguien dentro de las fuerzas armadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todo es muy idealizado. Hay una glorificación de las fuerzas de autodefensa de Japón, además de que cada uno de los políticos y los tratados que hacen son muy diplomáticos, por lo que esta serie no nos sirve. Pero la que sí funciona es una serie del cual no se conoce mucho, que a pesar de su apariencia y argumento, es interesante su tratamiento y enfoque que llega a mostrar, y hablo de Outbreak Company. Outbreak Company es una serie que trae similitudes con Gate al inicio de la serie. El gobierno de Japón se encuentra con una posibilidad de explorar otro mundo y su gente, y el protagonista, un chico fanático del anime y manga, es mandado allí para enseñar a la gente de ese mundo sus aficiones y cultura. Hay una diferencia remarcable frente a Gate, y es que aquí el protagonista no es un soldado que sigue sus órdenes y las ejecuta ciegamente. Este, en su desarrollo, crea un desmoronamiento moral, cuestiona y empieza a ser más analítico ante la situación, y es bastante resaltante por el hecho que es una cualidad típica al tono de la serie en sí, ya que esta trabaja en base a uno más alegre y cómico, y su tratamiento resulta ser orgánico y hasta cierto punto bastante cuidado. Lo que sí llega a ser decepcionante es como, a pesar que el enfoque político enriquece argumentalmente la historia, este no tiene las fuerzas suficientes para adquirir el protagonismo necesario que refuerce dicho concepto. Aún así, es lo suficiente para mostrar cómo, por ejemplo, el anime y manga, un elemento de la cultura popular tan vívida, puede ser un elemento que en su, entre comillas, inocencia llega a ser una variable al progreso e impacto social no solo a una comunidad, sino a la especie entera en sí. Digo anime manga porque para Shinichi, el protagonista de la serie, es una normalidad el vivir con ello, pero para otros es un conocimiento valioso y trascendental, tanto así que uno de los temas tan interesantes que sugieren es un símil al cristianismo, e incluso la serie misma lo remarca cuando la emperatriz del mundo de fantasía se refiere a Shinichi como el evangelista de la cultura otaku. Es interesante la política porque es un concepto de poder diferente a lo que se conoce normalmente en este género, ya que como casi regla general, el protagonista siempre tiene un estatus en el que no necesita mucha explicación para generar una influencia en el resto del elenco. Shinichi, en cambio, es un chico cotidiano obligado a convertirse en el embajador de la cultura anime y manga de Eldan, el país de fantasía, y estar cerca de la emperatriz y colocarlo en una posición donde sea consciente que cualquier paso puede hacerlo lograr cambios a gran escala, lo que crea una dualidad interesante en aprovecharse de ello y beneficiar a su país o ayudar a potenciar ese país ajeno. No existe lo bueno y lo malo, la política solo sirve para retratar la naturaleza de determinados campos del ser humano, y en menor medida esta frase también aplica en la comida. Normalmente la comida dentro del anime y manga en general, no solo en los isekai, tiene un valor intrínseco adjudicado en los sentimientos, donde básicamente nos proyectan el retrato de las emociones. Es un concepto que en lo personal me parece fascinante, aunque desafortunadamente poco aprovechado. Por poner un ejemplo, la comida puede funcionar como a modo de vínculo entre los seres humanos y el mundo en general, poseyendo una carga narrativa tan potente sin recurrir a la grandilocuencia y con una apariencia tan sutil y humilde. Pero hay una obra en concreto en los isekais cuyo matiz de la comida me es interesante, cuyo nombre es Isekai Ryoridou. En este se habla como Asuta, un aprendiz de cocinero, es llevado a otro mundo luego de sufrir un accidente en el restaurante donde trabaja. Al recorrer el lugar donde se encuentra, llega a tener una reunión con Aifa, una chica perteneciente al mundo al que Asuta fue transportado. En su convivencia con Aifa, Asuta se da cuenta de algo, y es que Aifa no tiene sentido del gusto, no sabe distinguir cuando algo sabe bien o mal, y eso la lleva a ella a cocinar cualquier cosa alimenticia indiferentemente de su sabor. Asuta, al saber esto, toma las
las riendas del asunto y se dispone a cocinarle, para que ella, como su gente, tenga esa disgustación distinguida que él tanto quiere. Es interesante porque comúnmente se ve en los isekai como la comida es un recurso utilizado para crear un enlace emocional y explorar el carácter de los personajes. Pero aquí me es atractivo porque ese concepto llega a tener una ramificación particular donde su valor comunicativo se enriquece enormemente. En su manga, la comida es un choque cultural inequívoco. A pesar del conocimiento gastronómico de Asuta, este es incapaz de comprender los ingredientes de ese mundo. En aquel lugar, una papa en apariencia es igual, pero su sabor es distinto, al igual que la carne de cerdo o demás ingredientes. En su investigación realiza diferentes pruebas con Aifa, creando así una exploración dimensional del personaje, comprendiendo así parte de su conducta del mismo, no solo de Aifa, sino del resto de la tribu. La comida aquí ayuda a la comprensión de la diferenciación espacial, a demoler ese muro y lograr ver esa variedad social. Da un desarrollo progresivo natural tocado con sutileza y crea una conexión superior entre el elenco. Por estos detalles, la política y la comida son el motivo del por qué son los conceptos que yo más destaco, debido a que aparte de escapar de esos momentos lacrimógenos y bombásticos, busca proyectar una mirada más atenta e íntima a sus elementos. Aún así, es interesante cómo estos conceptos no logran desenlazarse a esta idea prisma que es casi característica de todos los isekais, y es, cómo no, el poder. Algo muy característico de los isekais es la presencia del poder. A pesar de lo insignificante que puede lucir algo como la comida, su valor trasciende al integrarse en una historia como Isekai Ryoridou, donde le da a Asuta el poder de sobrevivir e incluso el tener influencia ante una tribu de un nuevo mundo, y ni hablar de Shinichi. Pero el poder en los isekai no se limita allí, debido a que el enfoque popular de estos es el mostrarlo a través de la fuerza, que a pesar de ser algo muy popular en las obras del shounen contemporáneo, la forma en la que se muestran los isekai lo hace lucir como la antítesis de ello. Hace varios años leí o escuché, la verdad es que no me acuerdo porque, como muy bien mencioné, fue hace varios años, que la idea general de los shounen siempre gira en torno al Tatakae, 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 y es una declaración muy recurrente en las obras populares de dicha demografía, ya que en aquellas obras el luchar por el poder ayuda a conseguir el cometido de sus personajes, deseos, un progreso natural y el obtener influencia en su mundo narrativo. Es una idea que ayuda a articular todos sus elementos, además de progresar y construir una línea argumental cuyo desarrollo y finalidad es la obtención de dicho poder. Pero el común denominador de los isekai no es tanto así. Yosetsuka ni Narou es una web japonesa en la que se publican novelas, y traigo esta colación debido a que gracias a ella se popularizó un término que sería constante en el género y de una manera sobresaliente proyectaría una visión opuesta del poder que se ve comúnmente en el shounen. Es el Narou o Narou-kei. El Narou plantea a un personaje que se transporta a otro mundo y obtiene un poder capaz de destruir cualquier obstáculo, por ejemplo Overlord, Tensura, Tsukimichi, Isekai Mao y un gran etcétera. La particularidad fundamental de estas obras es que posicionan al principio al protagonista en un pináculo casi imposible de alcanzar, contrario a obras similares a Naruto, por ejemplo, donde el poder es un complemento inseparable que ayuda a reforzar su propósito y contribuye a sobrellevar el sufrimiento que obtiene de su pasado y las debilidades del presente, escalando así aquella pirámide invisible. El Narou invierte esa perspectiva. Diseña un escenario en el que proporciona un planteamiento curioso cuyo motor inicial es un cuestionamiento sencillo. ¿Qué sigue después de la cima? La respuesta a esta pregunta varía dependiendo del autor y la obra, aunque en la mayoría de los casos se ve difuminado debido a esa teatralidad avasallante y bombástica. Aún así, logra mostrar cómo, a pesar de toda esa fuerza, hay una debilidad presente y que, fuera de aquellos villanos en su sentido tradicional, la carga antagónica más poderosa está en el protagonista como tal. Hersumon es un webtoon coreano que habla de Jin, un chico que fue denigrado socialmente debido a una broma que realizó en un programa en vivo. Esto lo lleva a tener un trastorno de ansiedad social e incluso a apartarse por completo de su familia nuclear, y un día, sin previo aviso, es llevado a otro mundo debido a una invocación de una joven maga. A pesar de lo común que puede llegar a sonar esta hipnosis, lo curioso de esto es que Jin puede regresar a su mundo original cuando Ai
la maga, cancela su invocación, y ahí es donde se plantea ese juego de dos mundos. Jin, para el mundo que fue invocado, es visualizado como un espíritu increíblemente fuerte debido a que, por una razón inexplicable, se puede enfrentar a criaturas titánicas y estar a su nivel. Pero la virtud de estos momentos reside en un valor diferencial, y es que Jin se enfrenta a ellos con un objeto cotidiano de su mundo origen. Por ejemplo, un repelente de insectos o un encendedor. Estos objetos no son más que recuerdos visuales de su incompetencia social, cosa que estalla en un momento en particular en el cómic. Esto contribuye a la adaptabilidad, un valor activo que se progresa conforme Jin viaja a ese mundo, creando así un tratamiento más íntimo y verosímil, porque para él es un mundo de fantasía, un sueño, cuya temporalidad y funcionalidad recrea un dinamismo en su personalidad. Debido a que esa conexión entre los dos espacios a lo que constantemente va cambiando, nos encontramos con una similitud en el escenario individual, o sea, que él acepte su realidad, el afrontar sus miedos y evolucionar a un nivel personal. Y qué mejor manera para abarcar esos puntos de vista en los diferentes escenarios que su madre en el mundo de origen y Ai en aquel lugar de fantasía. Herzumon es una obra cuyos primeros capítulos utiliza el poder y la fuerza para mostrarnos la incapacidad de comunicación y la incomprensión de las ideas. Algo que podemos ver en menor medida en Overlord, por ejemplo, donde Ice Gold, una personalidad equivalente a Dios sobre la Tierra y protagonista de la serie, crea una serie de malentendidos y una independencia de su propio avatar debido a esa insuficiencia social, ya que para el Isekai, el poder y la fuerza es un aspecto que se puede utilizar para reflejar la debilidad, idea que es desconcertante, ya que lo común es acomodarnos en una situación que refleje lo contrario, una perspectiva en la que ello sea un impulso y una motivación latente de fortaleza. En el Isekai, en ocasiones, se crea una fuerza conflictiva a nivel interior, en el que el personaje se ve cuestionando sus decisiones, cosa que en Isekai Nito Wasareta Osan hace en sus primeros capítulos, mostrando al protagonista queriendo proteger a unas personas de una localidad de unos delincuentes, ya que este tiene una confianza en su fuerza, pero se da cuenta que no puede protegerlos a todos, y que su sola presencia puede ocasionar un daño mayor, por lo que este decide aislarse. Es interesante cómo en varias historias de este género hay una facilidad en explorar sus personajes, e incluso a través de una diégesis poco desarrollada pueden hacer matices potentes y crear elementos redondos. Pero contradictoriamente a esa idea que acabo de exponer, no hay necesidad de mirar detenidamente para darnos cuenta que muchas obras fracasan y son eminentemente fallidas debido a una teatralidad barata y efectismo vacío, ya que de nada sirve contar con un aspecto poco habitual cuyo trato es resaltante si el conjunto solo es una artificialidad que solo sirve a modo de complacencia general. Actualmente, para muchas obras, el Narou o Narou-kei solamente sirve para colocar a un personaje fuerte vacuo, del cual no se crea un mínimo de enlace empático, que solamente sirve para crear situaciones condescendientes al público. El objetivo del cual muchas obras Isekai deberían prestar atención es de desarrollar sus temas sin la necesidad de recurrir a trucos baratos. Puede sonar injusto esto último que estoy mencionando, pero es innegable que es una postura de la cual se ha sometido muy poco al cambio. Y es triste, debido a que se aprovecha muy poco el mundo alrededor y su idiosincrasia, debido a que se establece un acondicionamiento del cual no logramos diferenciar en un punto si el protagonista es de ese mundo o de otro. Como mencioné anteriormente, soy un alto consumidor de Isekai, y por mucho que quiera destacar cosas buenas del género, el constante cuestionamiento me hace concluir que la gran mayoría de sus obras en el medio son indudablemente fallidas. Aún así, para mí es innegable que esa distinción social, esa convivencia constante, ese valor comunicativo y la creación de espacios cómodos y favorables para la comunicación e intercambio de ideas son increíblemente prometedoras. A pesar de ser un género del cual lleva en el anime manga varias décadas, es en esta última en el que marca presencia y logramos ver variedad de temas, exploraciones interesantes, y aunque no son lo suficientemente potentes para solapar esos defectos, sí son lo suficientemente llamativos para indagar más allá de sus raíces y lograr sacar un contenido sustancial. Por eso menciono que el Isekai hoy en día se visualiza más como un recurso que como un género, debido a que por sí mismo no da espacio para interpretaciones, solo se dispone a mostrar artificialidad y grandilocuencia en lo insignificante. Pero si un día el Isekai entra en una etapa en la que sus autores busquen exponer aquellos enfoques e ideas más allá de lo ultra estético y sonidos fuertes, solo en ese momento comenzaré a emocionarme completa y genuinamente.
Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero de verdad que muy bien y bueno, hemos regresado por lo menos. Después de una larga espera de 4 años, por fin he podido llegar a volver como que a retomar lo que vendría siendo el canal. La verdad es que es una cosa de la cual yo tenía pensado hacer desde hace mucho tiempo, siempre lo tenía en cuenta, pero la verdad es que, bueno, o sea, cosas de la vida, sinceramente son cosas que de alguna forma u otra desafortunadamente se me escapan de las manos. Pero ya viendo el lado positivo de todo, ya puedo llegar a volver a hacer como normalmente hacía anteriormente videos y nada. Muchas gracias a todas esas personas que siempre han estado pendientes, siempre han estado comentando, siempre me han estado escribiendo. La verdad es que agradezco a muchas de las personas que de alguna u otra forma, impulsarme a volver a volver a hacer videos en el canal. Aunque no hayan estado, muy metidos en ello activamente, o sea, conscientemente, sino que inconscientemente al ver, o sea, que subían sus videos y ver cómo ellos llegaban y avanzaban, pues eso me llamó mucho la atención y de verdad me inspiró bastante a querer volver a este canal. Y la verdad es que por lo menos con este video es una cosa que tenía pensado hace mucho tiempo. Lamentablemente era un guión el cual se escribía de manera lenta por el simple hecho de que, bueno, o sea, me desacostumbré a como escribir como antes, o sea, como antes en realidad. Y bueno, las grabaciones y todo, o sea, son cosas de las cuales me tengo que acostumbrar. Igualmente esta parte de aquí es una cosa que yo quería comentarles por el simple hecho de que nada, simplemente quería agradecerles de verdad a todas esas personas que estuvieron ahí presentes conmigo y que de alguna forma u otra siempre estuvieron pendientes cuando, o sea, sinceramente el canal ya llevaba que si 3 años inactivo e igualmente seguían comentando ciertas cosas y la verdad es que nada, o sea, de verdad, muchísimas gracias. Se ve que, o sea, muchas gracias por mostrarle el cariño que han tenido al canal durante tanto tiempo. Bueno, y otra cosa que quería anunciarles es que pueden seguirme en mis redes sociales como siempre. Igualmente estarán aquí, donde pueden llegar y no sé, interactuar mayormente conmigo. Pueden haber algunos clics de videos así sueltos que pueden llegar y compartir con cierta persona, de alguna forma recomendaciones, así sucesivamente que pueden llegar y tener de mi parte, por ejemplo más que todo en Twitter. Y nada, otra cosa que quería hacer es que a partir de ahora abriré un canal de Twitch donde mayormente quisiera, conversar, tener como que algún tipo de no sé, de mi tiempo de ocio, por así decirlo, donde ustedes pueden llegar y estar como que más al pendiente mío y así sucesivamente. Son ese tipo de vainas que, bueno, básicamente no están nada mal tenerlas, por así decirlo. Y bueno, mayormente me gustaría siempre hacer como que algún tipo de conversaciones y nada, y ese estilo de cosas. Bueno, lo dejo y nada, muchísimas gracias de verdad. Un besazo, gente, y hasta pronto. Chao, chao.